Raquel, hoy es nuestra última sesión en línea del curso. Esta sesión va a ser un poco más breve, es un breve resumen de lo que vimos, pero sobre todo de qué sigue, cuál es el futuro y también un poco el entender qué estamos haciendo en todo este espacio, todos en conjunto. Y ahorita que hablo de todos en conjunto, va en el sentido de todo lo que hemos estado enfrentando a lo largo de este tiempo en cuanto a una parte que no se ve, que es la coordinación que hay en el interior para el manejo del parque. Para eso, bueno, la presentación en este caso empieza por mi parte, dando una explicación de qué hacemos en un parque nacional, en un monumento histórico, y después pasamos a la parte que nos platica Raquel y cómo están en función todos los distintos actores. Esto es muy importante porque es lo que nos permite entender qué es a fin de cuentas lo que está pasando en toda la región de Texcoco al conectar en computadora porque se acaba la batería, ¿no? No quiero terminar la mitad, listo. Entonces, esta parte es importante para entender la complejidad del asunto. Estamos en un medio rural y que a pesar de ser rural también tiene muchos rasgos de urbano. Estamos en una zona de transición entre el lago y la montaña y es uno de los municipios de mayor desarrollo económico al oriente del Estado de México, que es la zona oriente donde no se tiene tanto desarrollo económico. Entonces, complejo esto. Había muchas expectativas por lo que era el lago de Texcoco como aeropuerto. Había habido mucha especulación. Ahora que se cambia el aeropuerto, pues obviamente nos trae nuevamente cambios. Entonces, toda esta dinámica influye mucho en muchos aspectos, en lo económico, en lo social, pero también en lo ambiental. Los cerros de la región, de hecho, quienes nos pudieron acompañar en una visita, pudieron observar una de las minas que está pegada literalmente al parque. Hay una distancia de 10 metros entre el límite del parque y donde empieza la mina, de donde se trajeron materiales para el aeropuerto, y entonces hoy tenemos un gran socavón. Ahora están de moda los socavones. Entonces, es parte de la complejidad, pero la idea es sí que empecemos poco a poco a integrar información. En ese sentido, me voy a permitir hacer la presentación de los antecedentes del parque. Pues permítanme tantito. ¿Sí se está viendo? Sí, sí se ve. Ok. Bien. Aquí tenemos una foto de lo que es el río Coscacuaco. Es una foto bonita, pero también no tan bonita, digan por ahí, porque podemos ver es un río contaminado. Aunque son ríos contaminados con aguas grises y aguas de tipo hogareño, son en ese sentido aguas grises, no son descargas industriales, ha bajado mucho la calidad del río. Si viéramos a los costados, podríamos observar los niveles que llega a alcanzar el agua, y hoy en día estos pocos niveles son básicos ahí. En temporada de lluvias sí se llega a cubrir todo el cauce, pero es solamente por momentos. Y este es uno de los principales afluentes que surten agua a los restos de lo que queda del lago de Texcoco. Esto es arriba de la capilla del Señor de la Presa y está prácticamente en los límites con el parque. El límite está como a 20 metros pasando la caseta. Y bueno, ese es un ejemplo. Nosotros cuando hablamos del parque, el Parque Nacional, a veces no tenemos la referencia en dónde estamos ubicados en la parte de la Administración Federal. Nosotros somos una comisión, que somos un órgano desconcentrado y pertenecemos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría, hasta el día de hoy, ya en unos días sale publicado el nuevo reglamento, maneja 3 subsecretarías, maneja 5 órganos desconcentrados y 3 órganos descentralizados. Dentro de los órganos desconcentrados está la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAVIO, la PROFEPA, CONAGUA y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Nosotros como CONAM somos los responsables de llevar la administración de las distintas áreas naturales protegidas que existen a nivel nacional. Y nos apoyamos en nuestro trabajo con la CONAVIO y con la PROFEPA principalmente
aunque también con el INEC y con CONAGUA. En este caso veíamos el río de Coscacuaco y por ser un cauce federal tenemos que trabajar en coordinación con CONAGUA. Pero también tenemos trabajo con CONAFOR y nos llegan a prestar asesoría el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y en este caso la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiental no trabaja con nosotros, y bueno, son de las dependencias que desaparecerán próximamente. Bueno, se reincorporan al esquema de órganos desconcentrados de Semarnat. Y nosotros tenemos relación con otras instituciones también federales, pero también estatales, y este lo vamos a ver más adelante porque es importante usted a las partes estatales. Pero este sería como el organigrama en general de dónde nos centramos, estamos ubicados y por qué dependemos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Comisión de Áreas Naturales Protegidas tenemos como mandato o como misión conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad mediante todo lo que son las áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación, buscando con esto crear una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable en las comunidades que están asentadas tanto adentro como afuera de las áreas naturales protegidas. Y lo que se busca, y que está muy en boga hoy en día, son utilizar criterios de inclusión y equidad. Muchas de estas áreas naturales protegidas están en zonas marginadas, en zonas indígenas, y lo que se busca es que sea este equilibrio en su participación. Dentro de las áreas naturales protegidas tenemos un total de 182 áreas naturales protegidas que abarcan el 90 millones de hectáreas que están protegidas, con más del 78% en superficie terrestre, y muchas de ellas, el 22%, está en superficie marina. Las áreas naturales se dividen en básicamente reservas de la biosfera, que son 45, 39 áreas de protección de flora y fauna, 66 parques nacionales, 8 áreas de protección de recursos naturales, 5 monumentos naturales y 18 santuarios. ¿Cuál es la característica de esto? Si habláramos de cuál es la forma más estricta de protección, podríamos hablar que son los parques nacionales, en donde no se permite casi ninguna actividad de tipo comercial extractiva, solamente se permiten actividades comerciales de tipo sustentable. Y de ahí va bajando la categoría de régimen de protección. Pasaríamos a reservas de la biosfera, que sí permiten hacer ya aprovechamientos de recursos. Luego vienen aprovechamientos de protección de flora y fauna, o áreas de protección de recursos naturales, como es el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca muchos años fue parque nacional y pasó después a ser un área de protección de recursos naturales, con el objetivo de que los mismos dueños y poseedores pudiesen aprovechar el recurso. Y esto es importante recalcarlo. A diferencia de Estados Unidos, que sus áreas naturales protegidas todas son de carácter federal, nosotros tenemos de carácter federal, de carácter estatal, de carácter local o municipal, pero también de carácter privado o de carácter social, que son ejidos y comunidades. Entonces, muchas veces esto es lo que vuelve complejo el asunto, porque ejidos y comunidades solicitan el aprovechamiento de recursos de acuerdo a sus necesidades, y en el caso de las reservas de la biosfera o de las áreas de protección de flora y fauna, existen regímenes de tasas de aprovechamiento. Entonces, no pueden sacar con una hectárea 100 árboles, nada más se les permite sacar 50 árboles, y hasta dentro de 10 años les permite volver a sacar otra vez árboles cuando ellos quisieran talar todo. Esta es la parte compleja en el manejo de las áreas naturales protegidas y su entorno ambiental. Ahora bien, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Y bueno, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que fue publicada en 88 y las últimas reformas son en el 2016, nos hablan que son zonas del territorio nacional sobre las cuales la nación ejerce soberanía y jurisdicción, y se busca que sean ambientes originales que no han sido significativamente alterados por la actividad humana, o que bien requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen provisto en la presente ley. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros vemos el Parque Nacional Molino de Flores, son 50 hectáreas, es muy pequeño en comparación de otros, pero sobre todo es un parque que ha sido alterado, y lo platicaban en la sesión anterior, desde el mismo Nezahualcóyotl, que hizo jardines y zoológicos. Obviamente esta zona fue muy alterada, y ese es uno de los críticas que nos hacen hacia el Parque Nacional,
que siendo una zona tan alterada, ¿por qué sigue existiendo este régimen tan difícil de poderlo explotar? Y ahí es a donde pasamos al punto que está resaltado. Son áreas que requieren ser preservadas y restauradas, sin importar la característica de restaurada o preservación. Y en ese sentido, el parque está apoyándose en este rubro, en el artículo tercero, en su segundo inciso. Y bueno, dentro de las áreas, un poco se los platicaba, tenemos reservas de las biosferas, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios y monumentos naturales. Ahora, ¿qué significa ser un parque nacional? En la misma ley, en su artículo 50, nos habla que los parques nacionales se constituirán tratándose de representaciones biogeográficas a nivel nacional de uno o más ecosistemas que signifiquen por su belleza escénica, ya sea su valor escénico, educativo, de recreo o histórico, y en este caso a nosotros nos aplica el valor histórico, que sean zonas de interés general. Y de ahí que solo se permite la realización de actividades relacionadas con la protección de recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como de la investigación, recreación, turismo y educación ecológica. Estos tres últimos rubros, recreación, turismo y educación ecológica, son lo que da pie precisamente a que el parque siga existiendo como tal hasta la fecha, y a pesar de que no estamos cumpliendo con que sea una representación biogeográfica. Entonces, ahí empieza la complejidad. Pero el parque se crea como tal en el periodo de Lázaro Cárdenas. Cárdenas es considerado como el padre de los parques nacionales. Durante su mandato se crearon más de 60 parques nacionales decretados con la asesoría de Miguel Ángel de Quevedo. Él es el que impulsa el gran sistema, pero también Miguel Ángel de Quevedo impulsa mucho la introducción de especies exóticas, y lo veíamos en la sesión pasada, como son el eucalipto, como son las casuarinas. Entonces, sí protegimos muchas zonas, pero otras nos quedan descubiertas. Y para lo que es el Parque Nacional Molino de Flores, este es una copia del decreto original que fue publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de noviembre de 1937. Entonces, estamos a punto de celebrar un aniversario más del parque. Y bueno, el decreto, como hablan los abogados, van a estar dividido en lo que son los encabezados, y después vienen 4 considerandos que son importantes, y propiamente lo que viene el decreto. Yo siempre he dicho que lo más importante de este decreto son los considerandos más que el decreto como sí mismo. Y bueno, aquí sí me permito leerlos casi literal, para no hacerlo tan aburrido. Pero el primer considerando nos habla precisamente que el gobierno federal debe de proteger aquellos lugares de singular belleza natural que encierran monumentos de gran valor histórico, como el Molino de Flores, inmediato a la población de Texcoco, en el Estado de México, donde se encuentra la eminencia natural designada con el nombre de Baños de Nezahualcóyotl, figura de gran relieve en la historia por sus dotes de poeta, filósofo y adorador de bellezas naturales, especialmente de los bosques, ya que él dictó las primeras medidas de protección forestal en territorio nacional. Entonces estamos viendo que históricamente fue una zona que sí fue impactada ambientalmente, pero que también tiene una importancia ambiental y sobre todo histórica. El segundo considerando que hablan para precisamente decretar el parque son los límites. Por el lado norte se encuentran los Baños de Nezahualcóyotl o el Tetutzingo, como es su nombre correcto. Habla de las 2 capillas que están construidas, que es la capilla de San Joaquín y la capilla del Señor de la Presa, y habla de construcciones típicas que encierran recuerdos históricos de la independencia nacional, pero no solo de la independencia nacional, incluso de la Revolución se llegaron a celebrar en esta zona algunos combates. En su tercer considerando que además algunos terrenos de labor y huertas propios para el cultivo completan este paisaje de macizos arbolados constituidos por ejemplares seculares que han rodeado las viejas construcciones o siguen el río del curso Coscacuaro, aquí le mencioné como Coscacuaro, y que consideran que es conveniente conservar y mejorar su actual belleza. Aquí es donde hablamos de preservación y restauración, pero con la idea de fomentar el turismo y solas de los habitantes de Texcoco y de los turistas que buscan lugares interesantes, como allí los hay.
Y curiosamente, el Bolívar Texcoco es un referente para mucha gente nacida en la Ciudad de México, ya que los llegaron a traer de paseos en su infancia, y mucha gente lo platica. De hecho, Juan José Cimental, uno de los participantes en el grupo, nos decía que él lo traían de niño precisamente a nadar al río. Entonces, sí, la idea de protegerlo en función del turismo surge desde 1937. Y bueno, el último, considerando, dice que las amplias construcciones pertenecientes al Molino de Flores constituyen un lugar apropiado para destinarse a fines de educación forestal, popular y escolar, lo que hoy en día estamos llamando más como educación ambiental, así como para aprovecharse también para el establecimiento de hoteles o restaurantes para los mismos turistas o para otros fines recreativos que sean de mayor atractivo para este bello parque. Y para eso el presidente de la República ha tenido a bien expedir el siguiente decreto. Retomando ahorita el considerando. Aquí lo que vemos es que sí habla de educación, conservación, pero también habla de hoteles y restaurantes. Volver la hacienda como un hotel es sumamente carísimo y tiene una complejidad legal, no es tan fácil, pero sí tenemos una serie de restaurantes, lo que es la zona comercial, que desde los años 38, 39 ya había gente vendiendo y que hasta la fecha seguimos teniendo su presencia y que si bien son un atractivo, también ha generado un conflicto para lo que es el manejo y la conservación del parque, como veremos más adelante. Entonces, bueno, a partir de esto, considerando donde se habla de preservar, pero también fomentar educación ambiental y el turismo, el presidente Lázaro Cárdenas firma el decreto y dice que se declara como Parque Nacional el nombre de Molino de Flores Nezahualcóyotl, que además, cosa curiosa, en muchos lugares aparece como Netzahualcóyotl y en otros aparece como Nezahualcóyotl. Se manejan los dos términos. Y bueno, se declara el parque, lo que era la hacienda de Molino de Flores, y que se determinarán sus límites. También en el artículo segundo se habla que la administración, acondicionamiento y gobierno del citado Parque Nacional queda a cargo del Departamento Forestal de Caza y Pesca. Y en ese entonces funcionaba la ley forestal que proveía todos este tipo de servicios de administración y vigilancia al parque. Y Hacienda y Crédito Público daría la cooperación económica y quedaría también las autoridades locales y la Dirección de Monumentos Artísticos, Arqueológicos o Históricos de la Secretaría de Educación Pública. Esto es importante. En ese entonces no existía el INAH, era simplemente una Dirección de Monumentos Artísticos, Arqueológicos o Históricos de la Secretaría de Educación Pública. Y si bien ya le habían reconocido su importancia histórica, todavía no existía el INAH como tal, como institución que sería la encargada de llevar esto a cabo. Es por eso que a la CONAM, en ese entonces a la Secretaría de Agricultura le corresponde manejar el Parque Nacional porque queda bajo esa protección. Y bueno, el artículo tercero, y también muy importante, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará con los propietarios de los terrenos comprendidos en este Parque Nacional los convenios encaminados a legalizar su adquisición y entrega al Departamento Forestal de Caza y Pesca para los fines que habla el artículo anterior. En pocas palabras, este es uno de los parques nacionales que no fue expropiado o que no fue decretado, como decimos en papel, porque siguieron siendo sus dueños los ejidos, las comunidades, pequeños propietarios. Este parque como tal queda con la característica de que es una propiedad que pertenece formalmente al gobierno y de cual existen escritos y está registrado ante el registro de la propiedad y ante el INDAVI. Entonces aquí no tenemos estos conflictos de que estos terrenos eran de mi ejido o este o otro, no. Son totalmente federales y por eso tenemos la autoridad total. Con los años, la Secretaría de Agricultura, Caza, Pesca y demás fue transfiriendo funciones a nuevas secretarías y es así como nosotros pasamos de la Secretaría de Agricultura a lo que fue en su momento la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obra Pública, posteriormente a CEDUE y hasta que se crea en 95 la Semarnap, con P, es cuando se empieza a hablar ya de todo un sistema de parques nacionales y hoy en día están dentro de la Semarnap a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En ese sentido, con lo que hemos platicado, bueno, pero si el parque no cumple con lo establecido en la LGEPA, que ya vemos que sí, ¿cuál es la situación que prevalece? A manera de resumen y llevándolo hasta la actualidad, pues el parque se creó en 1937 con 55 hectáreas en unos documentos
en realidad, y ya medido con sistemas de información geográfica, son 49 hectáreas de su superficie y que son propiedad federal. Y esas están dedicadas a proteger el entorno ambiental y de un monumento histórico que además colinda con otro monumento arqueológico, que sería el Cerro de Teputzin. A su vez, en 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, pero no pasa el casco bajo su administración, sino simplemente queda registrado como tal, como un monumento histórico. Posteriormente se crea la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que se publica en el Diario Oficial de la Federación en 1972, y a partir de ahí se empieza a hacer todo un registro y un catálogo nacional de monumentos históricos. Y es en 1986 cuando se integra todo lo que es el casco del Molino de Flores. En ese entonces se consideran que son 8 edificios, se hacen 11 fichas y ya se le da una clave que uno lo puede buscar en el Catálogo Nacional de Monumentos y nos arrojarán estas claves. Sin embargo, y como Raquel lo platicará en la segunda parte de la presentación, hemos encontrado algunas situaciones que vale la pena mencionar, ¿no? Y bueno, con estos antecedentes nos queda claro que en realidad el parque está contando en la actualidad con una doble protección, una desde el ámbito ambiental y otra como monumento histórico. Pero la historia no termina ahí. La historia en realidad se complica con los años, ya que el gobierno federal en 1995, a través del Instituto Nacional de Ecología, en ese entonces el INE, y ahora el INEC, firma un acuerdo en representación del gobierno federal con distintos gobiernos, uno de gobiernos estatales, y uno de ellos fue el gobierno del Estado de México. Al gobierno del Estado se le transfieren muchos de los parques nacionales que estaban en ese entonces en CEDUE, se le pasan a los gobiernos estatales. Uno de ellos es el Parque Nacional Molino de Flores en Nezahualcóyotl. El gobierno del Estado queda a la CEPANAF, que es la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna, la que se hace cargo del parque, pero ellos a su vez en 1997 se le transfieren al Ayuntamiento de Texcoco. Y por una cosa muy lógica, la CEPANAF tiene sus oficinas en Toluca. Venir a Texcoco implicaba incluso atravesar la Ciudad de México y las horas que hacían de viaje. Entonces deciden ellos dárselo a transferencia al Ayuntamiento de Texcoco, y ellos son los que se tienen que ser los responsables de hacer restauración, conservación, promoción, desarrollo y vigilancia del mismo. Y este acuerdo se firmó en distintas ocasiones conforme iban cambiando las administraciones estatales y municipales. Sin embargo, es cuando en realidad empieza el deterioro del Molino de Flores, empieza a bajar en muchos sentidos, es cuando se permite la entrada de mucho más comercio de lo que se tenía establecido, y se vuelve un tanto caótico porque además sigue estando la presencia de la autoridad federal aquí, pero quienes tienen el poder es a fin de cuentas la CEPANAF. Entonces pasan los años del 97 hasta el 2018 en donde la CEPANAF y el gobierno del estado dicen en realidad no estamos haciendo nada por el ayuntamiento, además de que hay otros asuntos políticos de fondo, y deciden dar por acabado este acuerdo de coordinación y devuelven todos estos parques que se habían transferido en 1995, se regresan a la ya ahora sí existente Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Nosotros como institución somos una institución relativamente nueva, tenemos 21 años, se crea en el año 2000 la Comisión Nacional, y bueno, el gobierno nos regresa a la CONAM todos estos parques. CEPANAF a su vez habla con los ayuntamientos y piden que se devuelva estas áreas a la CONAM. En nuestro caso, y por eso lo estoy poniendo entre comillas, que el ayuntamiento regresa a la administración, el municipio siguió presente porque representaba toda una ganancia económica y política para ellos seguir mandando el parque. Entonces, entre el 2018 y 2020 se hacen las negociaciones, se llegan a acuerdos, y en el 2020 firmamos un acuerdo de coordinación ya de manera directa entre la CONAM y el Ayuntamiento de Texcoco, y que además este convenio tiene una vigencia hasta el final de la administración federal actual. Es decir, que todavía nos quedan 3 años y cachito con este convenio, y en donde la CONAM no renuncia a los actos de poder, es una facultad que tiene, pero con el apoyo de la administración y en coordinación se empieza a manejar y a planear las actividades del parque.
Y es a partir de hace un año prácticamente, pues se firma hacia fines del 2020, cuando empezamos ya a trabajar de manera conjunta y en los primeros procesos de protección y de inversión de recursos para el casco. La gente que nos pudo acompañar el pasado jueves pudieron ver que ya había una diferencia, y lo mencionaron, de cuando venían que era totalmente abierto a lo que hoy en día tenemos. Y bueno, hay otro factor muy importante. El parque recibe alrededor de 4 a 6 mil gentes cada fin de semana, dependiendo si es quincena, si es periodo. Ahorita nosotros estimamos que vamos a recibir más de 8 mil gentes durante este puente, porque además son festividades de Días de Muertos y todo. Y obviamente una fuerza que fue creciendo fueron todos los permisionarios o comerciantes. Los comerciantes no son dueños de los sitios en donde están instalados sus puestos, solamente tienen un permiso porque es federal. Y la Comisión Nacional de Área Natural les otorga permisos para realizar actividades comerciales dentro de un área natural protegida, pero estos a su vez ellos tienen que estar pagando a los ayuntamientos y al Estado los impuestos que corresponden y todo. Y eso nos ha vuelto muy complicado, porque imagínense recibir entre 5,000, vamos a poner en promedio, visitantes cada fin de semana, la derrama económica que cae. Y esto nos ha generado conflictos porque ellos se niegan a pagar, por una parte, lo que le corresponde al municipio. Y, por ejemplo, con nosotros el pago es mínimo. La ley federal de ingresos establece que el pago por realizar una actividad al año es de 448 pesos. Entonces, obviamente esto nos ha generado conflicto. Los comerciantes se amparan contra el municipio, luego se amparan contra nosotros, porque muchos permisos se los dio el municipio y cuando ahora los queremos regularizar, obviamente ellos empiezan a protestar. Entonces, sí es un poco complejo en ese sentido. Entonces, hay que tomarlo como en cuanto a que nos complica esto. Estas fotos nos permiten ver precisamente, antes de que cerráramos el casco de la hacienda y por protección, podemos ver cómo se ponían puestos afuera. Y aquí ya tenemos mercancías, venían a vender los tacos de canasta, todo. Y esto nos estaba generando un gran problema en todas las estructuras, en seguridad. Había problemas de alcoholismo, entonces tuvimos que empezar a trabajar, y que además aquí algo que nos ayudó muchísimo fue la pandemia. A través de la pandemia pudimos cerrar y con el apoyo del municipio empezamos a cerrar todos los accesos y hoy en día ya tenemos un acceso controlado, porque veamos esta foto y esta foto. Esta es una foto cualquiera de un domingo. Vean la cantidad de gente que entraba y que se iba. La mayoría de esta gente entraba por este pasillo y salía por esta puerta. Y todo lleno de comerciantes ambulantes que ya no estaban pagando derechos y demás, y no se tiene el control. ¿Por qué es importante tener el control? Precisamente necesitamos establecer un límite de carga aceptable, o sea, el número de visitantes que pueda entrar al parque sin que ellos estén en riesgo. Entonces, en estos años, pues todo el mundo se oponía, el mismo municipio se oponía, porque pues, obviamente el ingreso que recibía por todos los ambulantes que no estaban con nosotros, pues, también era ventaja para ellos. Hoy en día lo que hacemos ya de manera conjunta es limitar los accesos. Sigue entrando alrededor de 1,000 gentes al casco de la hacienda, pero ya de manera controlada, y en donde se les está dando información a través de guías, que son chicos de servicio social, que están capacitados por nosotros, municipio y nosotros, y hacen recorridos dando información tanto histórica como ambiental del parque. Aquí tenemos otras dos imágenes del estacionamiento, y este es durante un día entre semana, pero bien lo estrecho del pasillo que es, y es el camino que va a la capilla del Señor de la Casa. Entonces, obviamente ellos han crecido de una manera desorbitante. Aquí atrás y aquí atrás de los puestos, lo que tenemos es el casco de la hacienda. La Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Históricos, Artísticos y demás establece que no se pueden poner. Ellos se pusieron y ahorita estamos en la negociación de retirar por el daño que representa. ¿Y por qué representa un daño? Ahorita lo vamos a ver. Déjenme, les voy a pasar un video donde podríamos ver precisamente este tipo de daño que estamos teniendo. 92.
Ay, no me deja. Oh, qué mal. No, no están. No, es tu pantalla. Sí. Uno se quiere dejar. Si quieres, mientras ves lo del video, le sigo y ya después regresamos al video. Ok. O te damos unos minutitos más. A ver, porque hace rato hicimos la prueba y funcionó Sí, sin problema. hace rato todo era Todo era maravilloso. maravilloso, como siempre. Sí, siempre pasa. Bueno, mientras puedo aprovechar para decirles, si no han rellenado el cuestionario sobre los talleres, se los mandamos por correo el lunes. Entonces, si por favor lo pueden llenar a los que faltan, se los vamos a agradecer. Mientras, si quieren hacer alguna pregunta, Ajá. no sé. Comentarios, preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Ok, Carlos. Desconecta tu micrófono, no hay problema. Ok, gracias. Sí, referente a los comerciantes, pues como se tienen las escrituras que son pues federales, ¿no? Me recuerdo. Así es. No se les puede, digamos, ahora sí, aplicar la ley a todos esos comerciantes. Sí, estamos en esa etapa. Es muy complicado porque hoy en día entra también en derechos humanos y otras cosas por el estilo. Ya ahorita los tenemos registrados, tenemos 123 comerciantes, unos del giro de alimentos, otros de artesanías, juguetes y otras cosas, pero ellos estaban acostumbrados a vender alcohol y en el mismo reglamento dice que está prohibido vender alcohol. Entonces, imagínate ahora, se quejan de que no se les deja vender alcohol cuando nunca estuvo permitido. Pero tú les clausuras y van y cierran la autopista como ya lo hicieron en alguna ocasión. Entonces sí hemos tenido algunos problemas en ese sentido. Y tenemos que encontrar la manera de poder negociarlo de alguna manera entre unos y otros. Estamos pidiendo que en realidad pues, ellos ya se terminen de regularizar. El permiso se paga de manera anual y ahora lo que estamos haciendo es cuando encontramos una irregularidad, lo primero que hacemos es ponerles una amonestación, porque la ley establece eso. Sin embargo, nosotros no podemos clausurar, podemos suspender el permiso, pero no clausurar el negocio. Por eso es que ahora tenemos que trabajar muy de la mano con el ayuntamiento, con la Dirección de Regulación Comercial, porque ellos sí están facultados para decomisar la mercancía o clausurar. Es un problema legal que ya lo estamos buscando cómo resolver. ¿Sí ya ven el video? Sí, ya se ve. Lo pasamos y regresamos porque tu pregunta tiene que ver un poco con esto. Estos son un vuelo de video, tenemos la capilla de San Joaquín, estas son parte de las estructuras, estos son los molinos y prácticamente aquí acabaría lo que es el casco de la hacienda. El parque continúa. Hacemos un pequeño giro y van a ver ahorita un piso empedrado. Este piso empedrado nos lleva precisamente a la zona comercial. Como ustedes ven, tenemos un muro a la mano izquierda e inmediatamente los puestos. Son puestos rústicos, pero aquí ya lo tenemos pegado al casco de la hacienda. De hecho, el techo de color rojo es una pequeña panadería que en su momento se le dio la autorización y ahora tenemos que removerlos. Han generado algunos derechos, aunque sigue siendo una propiedad federal. Pero entonces, sí. Perdón, es que justo les iba a enseñar cuál era el muro de la Troje 3, donde estuvimos la semana pasada. ¿Le puedes regresar unos segundos? Ahí, justo ahí. Justo cuando les mencioné. Este es el muro de la Troja 3. Nosotros estábamos aquí
este es el muro y aquí tenemos los puestos, como pueden ver. Adelante, Raquel. Sí, justo es lo que les iba a decir. Como se dan cuenta, donde nos mencionaba Agustín del pan, el horno de pan y todo eso, está muy pegado al monumento. Y entonces toda esta zona justo nos ocasiona una serie de acumulación de basura, las afectaciones que podamos tener por el agua que se acumula y no se puede, humedad por absorción, pérdida de aplanados y bueno, una serie de cosas, justo porque estamos pegados, bueno, los comerciantes están pegados al monumento. Perdón. De hecho, aquí tenemos otra construcción que le llaman la capilla románica. Muchos comerciantes dicen que esto se construyó en los años 40, 50 para una película, otros dicen que no, pero no se puede ver precisamente porque aquí tenemos todos los puestos que están tapando la visibilidad. Y es algo que en la ley de monumentos dicen que no se puede hacer. Aquí adelante tendríamos lo que son el Batán y la zona donde veíamos los motores, pero vean la distancia de puestos. Ahora, otra cosa, perdón, ahí. Tenemos tan cerca los comerciantes, tan pegados al monumento, y el monumento, aunque si bien es estable, en cualquier momento, la estructura, al carecer de cubiertas y de una liga de muros con cubiertas, deja los muros sueltos prácticamente. Si se llegara a presentar un evento sísmico muy fuerte o algún otro incidente, podríamos tener justo alguna contingencia porque tenemos muros muy altos que son esbeltos y que podrían incluso representar un riesgo para los comerciantes. Y podemos ver que, bueno, eso le toca a Raquel platicar, pues las construcciones y el estado de las construcciones, como lo podemos ver. Este pasillo fue el que recorrimos, esta es la troque 3, como decimos, que es el árbol que está en medio. Y sobre todo esta parte es muy importante, la que va a empezar. Vean los derrumbes, los daños que hay en la estructura y que además se necesita una inversión grande. Atrás de este muro, aquí corre el pasillo que conectaba la plaza de la iglesia con la zona comercial. Este es un pleito que ahorita tenemos un poco con los comerciantes porque ellos insisten que les estamos afectando el comercio y por lo tanto violando su derecho de tener una vida digna al limitarles sus ingresos económicos. Pero si ustedes ven, es un pequeño muro, ellos atraviesan y este techo ya tiene filtraciones. Aquí está la vegetación que está demostrando que las filtraciones y que se puede desplomar. Ellos aducen que nosotros cerramos este pasillo para perjudicarlos. Y bueno, hoy en día, pues todo esto. Aquí se ve el pasillo, vean. Pero vean el muro, vean las fracturas que tenemos. Y es por eso que se cierra y que estamos buscando preservar. Imagínense lo que es pasar 3,000, 4,000 gentes cada fin de semana por ese angosto pasillo. Entonces, de ahí el que sí tenemos que hacer algunos trabajos de protección y mantenimiento. Y, por suerte, el INAH, a través de Raquel, y bueno, por su interés y otros acercamientos que se han tenido, empezamos a contar con el apoyo para hacer algunos trabajos y diagnósticos. Yo con esto terminaría así como esta parte muy somera del diagnóstico actual, de la complejidad. Por suerte no, los ejidos y las comunidades no se meten porque no es terreno ejidal, pero sí tenemos este factor social con los comerciantes, que es lo que le genera un poco de conflicto, pero la parte del INAH, la parte otra histórica, es lo que nos va a platicar Raquel. Adelante, Raquel. Ok, bueno, hola de nuevo a todos. Y voy a empezar por, permítame un momento, porque ya me perdí. Bueno, permítame un momento. En teoría, aquí ya está, compartir. Bueno, yo lo que les voy a presentar va a ser, ¿ya pueden ver ¿ya lo pueden ver?
Sí, ya ¿Puedo se ver la ve. pantalla? Ok, perfecto. Bueno, yo lo que les voy a presentar va a ser un poco la visión del INAH y cómo es que hemos llegado hasta ahora, octubre de 2021. Bueno, unas cosas antes de eso. El INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Cultura. El INAH es totalmente normativo. Y esto nos quiere decir que el INAH es el encargado pues, de dar las normas su objetivo es dar las normas para la conservación y la conservación y la protección del patrimonio cultural. Como ya nos lo dijo el abogado en la presentación, pues existe la Ley Federal de Monumentos, la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Zonas Monumentales del 72 y su reglamento. Y bueno, estas son las dos leyes a nivel federal que nos ayudan a la conservación del patrimonio cultural. En el caso de Molino de Flores, como ya lo hemos estado reiterando, Molino de Flores es monumento histórico por determinación de ley, de justo la Ley Federal sobre Monumentos y Monumentos Arqueológicos, las que les mencioné anteriormente. Y una cosa, en 1937, cuando Lázaro Cárdenas decide declarar al Molino de Flores, sí existía una ley, la ley de 1934, que se llama la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. Entonces, el Molino de Flores, por determinación de ley, de la del 72, es monumento histórico, y también por decreto presidencial es monumento histórico. Debido a esto, el INAH tiene que ver y normar las condiciones para su conservación como inmueble histórico. Ahora, lo hemos comentado varias veces en este foro, una de las cosas maravillosas que tiene Molino de Flores es que justamente no es solamente el monumento, bueno, sí es el monumento lo que le importa a Lina, pero afortunadamente está dentro de un área natural protegida y eso a nivel holístico nos permite iniciar una serie de acciones, que puede ser un tanto complicado, de acciones de conservación, integrando tanto la toma de decisiones desde lo medioambiental, como la toma de decisiones referentes justo a la conservación de los elementos arquitectónicos. Eso como arquitecta, me parece que es una de las cosas, una arquitecta que se dedica al patrimonio cultural, me parece que es una de las cosas más maravillosas de este Molino de Flores. Y bueno, en esta lámina más o menos les voy a dar ideas muy sueltas de justamente el potencial que tiene Molino de Flores. Es más allá del por qué fue creado como un elemento de belleza singular y típica y todo eso. En estos momentos, estamos hablando de 1937, en estos momentos, en 2021, donde las cosas ya son muy complejas, Molino de Flores podría tener un potencial que más allá de solamente ir a ver las ruinas, eso sería lo deseable. También justo como está dentro de un área natural protegida, sería deseable que se diera más importancia a la parte medioambiental y justamente se tuviera la facilidad de que todas las plantas, flores y toda la fauna, flora que vive ahí conviva y siga siendo un elemento vivo, no solamente para las personas, los visitantes, los comerciantes, sino también para toda la parte de animalitos y florcitas. Pero bueno, eso es por un lado. El valor de los bienes patrimoniales cambia y es maleable dependiendo del contexto donde se encuentra. Y bueno, esto va para cualquier tipo de patrimonio cultural. Esto, en función de las prácticas culturales, nos da idea de qué conservar, por qué conservar y cómo conservar. Y es ahí donde justamente
tenemos que ligar la toma de decisiones en función de una serie de actividades y de metodologías que cada quien desde su disciplina tiene que desarrollar para que después todo se pueda integrar en un diagnóstico integral y a partir de ahí empezar a desarrollar los programas para la conservación o para la conservación arquitectónica o la conservación medioambiental. No estoy hablando ahorita de hacer una propuesta ya de restauración. Ahorita yo solamente estoy hablando de la toma de decisiones para poder después pasar a lo que, si en algún momento hubiera recurso e interés, en lo posible, hacer un verdadero proyecto que se adecue a las necesidades propias del Parque Nacional Molino de Flores. Y es en este sentido que durante este año que tenemos de trabajar juntos, la CONAP y el INAH, se desarrolló un planito para identificar los riesgos. Estos riesgos, como ya lo mencionó Agustín, durante la pandemia se tuvo que cerrar el parque, sobre todo el caso con los sismos del 17 y un poco con el sismo del 26 de junio del 20, se identificaron una serie de daños en los elementos arquitectónicos. Eso, junto con la cantidad de personas que asistían regularmente en fines de semana a Molino de Flores, hizo que se pusiera alerta en los recorridos y en determinar justamente áreas que pudieran ser vulnerables o riesgosas para la visita pública. Y es así como en estos meses se desarrolló justamente un planito nosotros le llamamos de riesgo, con colorcitos, verde, amarillo y rojo, justamente donde se señalan los elementos arquitectónicos por donde por donde se podría dirigir la visita guiada, que es la que ustedes tuvieron la oportunidad de ver la semana pasada. Y bueno, tenemos en verde las áreas que corren menos riesgo, las áreas más seguras. En amarillo tenemos las áreas que están justamente en algún riesgo de colapso. La estructura tiene ligeras afectaciones. Digo, si bien es cierto que Molino de Flores en su mayoría está en ruinas, sin embargo, hay estructuras que son más frágiles que otras, también por el intemperismo y la falta de mantenimiento. En este caso también identificamos en color rojo los elementos que justamente se presentan mayor riesgo para la visita o para una cantidad excesiva de personas. Las partes que tenemos en los recuadros rojos son las partes que tienen riesgos en momentos de colapso, ya sea por grietas y demás. Aquí donde dice imagen 1, justamente hace referencia a este muro esta imagen debe ser de marzo del 2021. Bueno, el colapso sucedió en diciembre del 2020 y para mayo, junio de 2021, incluso esta parte del muro ya se nos cayó también. Entonces, justamente este plano también nos sirvió para identificar que en esta sección ya no podía pasar la gente, se acordonó el área y bueno, en el momento que sucedió el colapso, pues ya no pasó más allá que el colapso del muro. Antes de llegar justamente a la visita y al recorrido que ustedes hicieron la semana pasada, se determinaron con este plano zonas y se acordonaron. Estuvimos con áreas acordonadas como 2-3 meses para justamente empezar a delimitar los recorridos y empezar a ver por dónde iban a hacer el paso de la visita guiada. Bueno, después de esto les voy a hablar un poco de los criterios. Bueno, antes de esto me gustaría presentarles. Voy a cambiar un poco de pantalla. Y a ver, vamos a compartir. Ok. Voy a presentar. Ok. ¿Cómo llegamos a este punto? El año pasado, en 2020,
cuando iniciamos el trabajo en Molino de Flores, nos dimos cuenta que esta era la ficha con la que contamos. Esta es la ficha nacional del catálogo de bienes históricos, la referente a Molino de Flores. El doctor Becerril les habló de esta ficha, y bueno, esta es la ficha para que la conozcan. Y bueno, aquí viene, es como todas las fichas de catálogo, viene localización, características, habla del material predominante, el estado de conservación, algunos datos históricos, imágenes del inmueble, identificación, el nombre del edificio, el uso original, el uso actual, la época de construcción, el régimen de propiedad que es federal, y básicamente se trata de esto. Son las 11 fichas de las que les hemos estado hablando, que bueno, que están en el catálogo nacional, y esta ficha es de 1983. En Molino de Flores tenemos más de 11 elementos arquitectónicos, y para 2020-2021 no se tenía claramente el registro de lo que había. Como ya teníamos la experiencia de que se había colapsado un muro, pues una de las acciones prioritarias fue hacer el registro fotográfico mínimo para tener idea de lo que había, ¿no? Y bueno, es en este sentido que decidí que hiciéramos una ficha solamente para tener idea de lo que existía, y se trata de una ficha que se hizo para cada uno de los elementos arquitectónicos, llamada ficha de registro del elemento arquitectónico. Básicamente está retomada de la idea de la ficha de catálogo que les presenté anteriormente, que tiene el nombre del conjunto, la ubicación, quién la elaboró, la fecha, una clave interna, el registro del estado actual del bien cultural, identificación del bien cultural, el nombre, las coordenadas UTM, la identificación dentro del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos con su clave, y el número de ficha en su caso del elemento. No todos están, por eso es que algunos tienen esta celda de sin catalogar. Registro fotográfico, que son imágenes generales, la descripción arquitectónica del elemento, una descripción de fábrica con el sistema constructivo, cimientos, pisos, muros, vanos, elementos decorativos, cubiertas, una descripción de materiales, algunas dimensiones y, bueno, detalles constructivos. Después pasa a una parte de evaluación de deterioros, conclusión de deterioros, una parte de identificación de riesgos, nuevamente un registro fotográfico y planos complementarios a esta ficha. Bueno, y con estas fichas fue que se desarrolló el plano de riesgos, y además estas fichas nos sirvieron para hacer justamente la identificación de las necesidades de mantenimiento y de conservación para los elementos arquitectónicos. Bueno, también es cierto que cambia mucho, no es lo mismo ir a tomar las fotos o ver el estado de conservación en marzo, que estamos en una época de secas, a junio, donde ya estamos en plenas lluvias. Sin embargo, hacer este registro fotográfico durante todos estos meses sí nos permitió decir, bueno, a ver, y justamente con el vuelo del dron nos dimos cuenta, pudimos ya subir hacer las vistas desde las azoteas, y ya vimos, bueno, tenemos bajadas de agua pluvial tapadas, tenemos crecimiento de flora, tenemos una serie de condiciones que alteran la conservación de los bienes. Entonces, pues ya junto con el municipio de Texcoco se hicieron las limpiezas, y ahorita lo que ustedes pudieron observar en el parque fue justamente la limpieza, bueno, fue justamente un casco de hacienda saneado. O sea, hemos trabajado mucho en estar retirando flora y demás, y justamente lo que les comentaba la bióloga Laura,
es que también hay que irlo checando y hay que irlo midiendo justo donde pues están los animalitos viviendo y todo eso. Entonces la toma de decisiones justamente se empieza a ser más compleja, va más allá de que si uno como arquitecto restaurador diría, es que las plantas nos están dañando el monumento, y sí, es verdad, porque nos traen humedad y nos traen crecimiento de raíces, una serie de cosas. Pero también tenemos que recordar que todo funciona como un sistema y todo se interrelaciona. Entonces, digamos que trabajando en conjunto es como hemos podido llegar a determinar toma de decisiones y poder decir, ahora sí podemos limpiar acá, ahora podemos limpiar acá y nos podemos esperar un poco para que dejemos que crezcan estas plantas, pero que aniden o que hagan lo que tengan que hacer los animalitos y ya después podemos retirar. Bueno, y ahora les voy a presentar, volveré a mi presentación, ya hablando un poco más de la... Mostrar, perdonen ustedes. Ok. Ya hablando un poco más sobre los criterios de intervención y la parte de cómo se puede llegar a trabajar un poco en el caso de que se quiera hacer una propuesta de intervención para el casco de la hacienda. Aquí voy a retomar un poco la arquitecta Carolina Cervantes y el arquitecto Luis Pérez, justamente en las primeras sesiones les hablaron de la metodología de restauración. Y bueno, todo esto como metodología, o sea, sí partimos siempre del diagnóstico, que fue parte de lo que yo les presentaron. Y además de eso, siempre tomamos en cuenta una cosa que se llama criterios de intervención, que tiene que ver con la compatibilidad de los materiales, la integración de calidad. Esto es súper importante, la integración de calidad entre lo contemporáneo y lo original. La integración es, digamos, la parte fundamental donde podemos decir que lo que se está haciendo ni está faltando el respeto al patrimonio o al bien cultural en este caso, pero también está dejando la huella de nuestro tiempo, que es uno de los principios de la Carta de Venecia. El respeto al original tiene mucho que ver con la integración de calidad. De hecho, como arquitectos restauradores, lo que tenemos muy claro es el respeto al original. Cuando nosotros hacemos una obra nueva, pues básicamente podemos, hasta cierto punto, podemos dar la rienda suelta a nuestra creatividad. Y aquí, porque estamos creando desde cero. En este caso del patrimonio cultural, no, porque tenemos que hacerlo, o sea, el protagonista siempre va a ser el monumento. El monumento es el protagonista, el monumento es a quien tenemos que respetar y por eso todas las integraciones que hagamos tienen que ser en función de que el monumento no se opaque, de que el monumento siga guardando su dignidad. Bueno, la relevancia, porque la relevancia es la palabra clave que nos dice qué se puede conservar y qué no. Todo lo que se tenga que... todas las integraciones que se hagan sobre los monumentos históricos tienen que ser reversibles, exento de la estructura original. Estos son lineamientos que también tenemos en el INAH. O sea, siempre se buscan esas cosas, ¿no? Que sea reversible y exento de la estructura original. Por lo mismo que les digo que el respeto al original es nuestro principio básico. Se tienen que respetar las etapas constructivas y justamente en este caso del respeto de las etapas constructivas es fundamental hacer un reconocimiento de cómo está construido el edificio y de poder identificar primera, segunda etapa y en parte de eso y a partir de eso ya empezar a tomar decisiones. Y bueno, una cosa muy importante, determinar un uso de acuerdo con el carácter y valores originales. Bueno, un poquito ya pensando más hacia, pues un poco al futuro o a lo que podría ser ideal, se estableció una primera idea muy somera de una propuesta de intervención de los elementos arquitectónicos. Esto solamente es a nivel de resultado de un diagnóstico
que es de fichas y de lo que más o menos ha estado pasando en estos meses, pero esto no es más que una herramienta para tomar decisiones, así hay que tomarlo. Y bueno, tenemos actividades de restauración, actividades de intervención, que están divididas en restauración, acciones emergentes y mantenimiento. En restauración, limpieza de superficie, retiro de vegetación, consolidación de muros, reintegración de faltantes, reintegración de aplanados, aplicación de pintura, sustitución y reintegración de cubiertas y restauración de carpinterías y herrerías. Una cosa muy importante, el casco de la Hacienda Molino de Flores en general es estable en sus estructuras arquitectónicas. Digo, más allá de los puntos rojos que les mencioné en la diapositiva anterior, es estable. El casco es estable, tiene sus grietas y todo, pero es estable. Si se hiciera una inversión principalmente enfocada a la consolidación de muros, podríamos, o sea, ya desde la parte de fracturas, grietas, reintegración de aplanados, podríamos detener en gran medida el deterioro por intemperismo y por falta de mantenimiento que sufre la hacienda. Esa sería una de las acciones que en este momento yo les he podido identificar prioritarias y necesarias para la conservación del conjunto en general. Tenemos también acciones emergentes dirigidas básicamente a la colocación de apuntalamientos y este está justamente ligado al plano que les presenté anteriormente, que es este de riesgos. Justamente se notaron estos puntos rojos donde se necesita emergentemente apuntalamientos. Y bueno, perdonen ustedes. De mantenimiento, el mantenimiento pues ya nos referimos a acciones que tienen que ser planificadas y constantes. Bueno, la sustitución de cubiertas sería un ideal, eso también implica mucho más recursos, pero bueno, la sustitución de cubiertas en los casos donde estén pues deterioradas, que no es lo mismo la colocación de cubiertas donde de plano ya no las tenemos. Tenemos cubiertas que de plano ya nos llueve adentro y nos llueve afuera, entonces eso sí sería importante y necesario cambiarlas pronto. Retiro de vegetación, que es mucho de lo que ya se ha avanzado en este año. Limpieza de azoteas, también es de lo que se ha hecho y se notan los cambios. Aplicación de pintura y la poda de árboles cercanos a los edificios para justamente mantener el control de que no crezcan raíces donde no deben de crecer, pero sí podamos mantener la vegetación. Acciones complementarias, diseño de pavimentos. Estas acciones complementarias están más enfocadas a la parte de la visita. Tal vez no directamente en el casco, pero sí en los alrededores o en otras zonas del Parque Nacional, para que justamente podamos indicar al visitante dónde poder hacer recorridos o dónde tener ciertos eventos. Se proponen solo a nivel de propuesta, ni siquiera se han indicado solo como ideas. Diseño de pavimentos, de circulaciones, diseño de áreas verdes, mobiliarios. Y bueno, una cosa que es fundamental, la regulación del área comercial y los estacionamientos. Y bueno, les voy a presentar, para que la conozcan, la gama cromática autorizada por el INAH. Esta es el INAH tiene, esta gama cromática es la que el INAH tiene para justamente poder reglamentar, para poder normar los colores del patrimonio cultural edificado, y está dividida por siglos, del siglo XVI al XVIII, XIX y XX, y XX y XXI. Y bueno, está básicamente en muros y fachadas, elementos arquitectónicos, fotografías, herrerías y cortinas que se refieren, me imagino yo, que a los toros. Y bueno, esto lo pueden encontrar fácilmente en la página del INAH, es muy fácil de encontrar, no hay problema. Pero bueno, aquí lo importante es, y también regresando un poco a las sesiones de las sesiones anteriores, es importante que nosotros, que se los dije en algún momento, si estamos en una zona de monumentos, si somos afortunados y tenemos un monumento artístico o histórico
o estamos dentro de una zona de monumentos y vamos a hacer una intervención, una obra, una ampliación, es bueno y es recomendable acudir al INAH para que justamente ellos nos ayuden a para hacerlo en conjunto en favor del patrimonio cultural. Y justamente por eso es que tenemos una paleta cromática y justamente es por eso que en Lina siempre decimos, las intervenciones tienen que hacerse con materiales compatibles con el sistema constructivo original. Si tienes muros de tierra, pues tienes que hacerlo. No se puede meter cemento, pues porque la tierra tiene unos procesos de deterioro y una forma de comportamiento distinta al cemento. Entonces, pues siempre es bueno buscar una asesoría de los especialistas para que nos digan justamente cómo intervenir con esos materiales compatibles. Que si tenemos que usar cal, que si tenemos que usar otra vez los aplanados de tierra, ¿por qué no usar cemento? ¿Por qué es importante que todo sea exento de la estructura original? En los casos donde no se puede, cómo hacer consolidaciones adecuadas. ¿Por qué es importante los sistemas de cubiertas? O sea, esto no quiere decir que queramos que siempre sea viga y enladrillado, sino qué sistemas contemporáneos pueden ser compatibles con el sistema constructivo original. Y bueno, es como toda esa es la parte ya de conservación propia desde el INAH. Y ya. Y ahora voy con mi última diapositiva, Agustín. Bien. Espera, todavía no la comparto, porque la tuve que dejar de compartir. Voy. Ok, ¿ya me escuchas? Sí, ya te escucho y estaba en la paleta cromática y voy a la última diapositiva. Sí. Con esta plática hemos tratado de dar una imagen de qué es lo que pasa en el Parque Nacional Molino de Flores y a manera chusca, pero también algo real. Esto es en realidad lo que nos está pasando. El Parque Nacional Molino de Flores en Nezahualcóyotl, con el apoyo del INE y de la CONAM, seguimos trabajando, a pesar de a veces de todos los conflictos que hay entre los comerciantes y el municipio. Es una imagen que nos da risa, pero que de alguna manera resume toda esta situación. Es un problema complejo, hay muchos involucrados de otros niveles, pero que en el fondo lo que buscamos es precisamente ver cómo nos ponemos de acuerdo y salimos hacia adelante sin que termine esto siendo en una batalla campal, como hace algunos años lo fue el parque. Es un reto, sí, estamos trabajando y hoy en día tenemos ya por lo menos la voluntad de 3 de los principales participantes y el cuarto poco a poco lo empezamos a ir llevando de la mano como acompañante nuestro, que no se oponga y que, bueno, que entienda que este es un proceso en conjunto. Con eso, bueno, daríamos prácticamente por terminada las 2 presentaciones del día de hoy. Abrimos los micrófonos para algunos comentarios, dudas. Ya habíamos hecho algunos comentarios acerca de precisamente el trabajo que tenemos que hacer a futuro, sobre todo con los comerciantes. Y bueno, falta un elemento un poco ajeno, pero presente también, la presencia de investigadores de universidades, que ya algunos ya escucharon su participación, y que vendrán otras nuevas instituciones a querer participar, y que el parque está abierto. Es importante que se haga mucha investigación. La investigación es necesaria para planear, ya se el programa de manejo y otros mecanismos que tenemos de trabajo. Y eso solamente lo podemos enriquecer con este trabajo en conjunto. Y en ese sentido, ustedes, los participantes de este taller, como sociedad civil, también los invitamos a que nos ayuden a colaborar, que participen con nosotros y que en un futuro no lejano se tiene que conformar un consejo asesor de este parque en donde se lleve a cabo la planeación de actividades a futuro. Esto que hemos venido platicando es lo que estamos trabajando en el día a día, pero necesitamos trabajar a futuro en planear acciones y actividades de manera conjunta y con todos los involucrados. Y en ese sentido, esta es una invitación, ya tenemos sus correos y todos, para invitarlos en futuro a sesiones ya de planeación. Con eso yo terminaría. Raquel, no sé si tus últimas palabras. Pues justamente, digo, eso que dices de la sociedad civil es fundamental.
Digo, mientras las instituciones pueden seguir trabajando acá, pero tiene que vincularse y tiene que ser vinculado todo. Y todos tenemos que ser parte de la toma de decisiones para todo, porque pues al final de cuentas el patrimonio cultural pues, es de todos. Y qué mejor que todos tomemos decisiones, sobre todo a partir de un derecho colectivo, ¿no? Y dejando de lado un poco intereses particulares. Así es. Pues bueno, les agradezco, por mi parte les agradezco a todos ustedes, realmente gracias por hacerse parte de este pequeño cursito, de este pequeño proyectito. De verdad, pues los esperamos en los talleres y no sé si tengan algún comentario de esta sesión. Parece que no. Yo no me salgo en el chat, a ver. Dice Montserrat Álvarez, esperamos que todas las acciones de conservación y restauración que se plantean se puedan llevar a cabo y que la cantidad de comerciantes se pueda regular. Felicidades por todo el gran trabajo que están realizando. Muchas gracias por el curso. Gracias a ti, Montserrat, también por participar y tus opiniones. Pues no hay más. Nos comunicaremos en breve con los interesados, los que se inscribieron para las sesiones presenciales, y ya daremos bien la fecha, porque ya había 2 propuestas de fecha, pero ya nos comunicaremos por correo electrónico. Pues, si no hay más, muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias, hasta luego.